tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algunas profecías o algunas cuestiones que están anunciadas en los libros de la Biblia, en especial en los 5 primeros libros de la Biblia, referente al nuevo orden mundial o al gobierno mundial del que tanto se habla en internet. Seguramente, y voy a hacer esta aclaración, seguramente para muchos la temática de la teoría de conspiración y el nuevo orden mundial y el gobierno dictatorial, universal y todo ese tipo de cosas está desprovista totalmente de la cuestión espiritual. Para muchos es una cuestión simplemente política, es una cuestión de poder, lucha de poderes por el dinero o por el poder mismo que excede la cuestión del dinero. Sin embargo, cualquiera que proponga esta cuestión ignora totalmente lo que es el gobierno mundial. Todos los que participan dentro de la élite del dominio mundial son personas espirituales, que tienen objetivos espirituales y que tienen una religión bien marcada. Por lo tanto, todos los que estudiamos este tema también tenemos una cuestión espiritual y una cuestión religiosa bien marcada, porque la lucha es una lucha de índole espiritual, más que material, más que económica, más que política. La médula de la cuestión del gobierno mundial es una cuestión espiritual, es una cuestión de religiones, es una lucha de religiones. Tanto la masonería como el Vaticano son religiones que tienen sus creencias, tienen sus dogmas, y obviamente que hay una creencia para los que están debajo de la pirámide, en la parte más baja, hay una creencia para ellos, donde simplemente el ser humano va progresando para ir subiendo en grados, pero a medida que uno va subiendo esos grados, se va haciendo una revelación acerca del centro de la masonería o de las sociedades secretas en general, incluso los Illuminati, que es la adoración a Lucifer. Es decir, primero Lucifer se presenta como un ser de luz que va esclareciendo el camino, luego se presenta como un ángel bueno y luego se presenta como Dios mismo, ¿sí? Cuando uno llega a la cima, ¿sí?, o a los altos grados de la masonería o de las sociedades secretas en general, son sociedades secretas luciferinas, ¿sí? Creen que Lucifer es Dios. Por lo tanto, ese Lucifer se opone al Dios de la Biblia, al Dios del cristianismo. Y por lo tanto, todos los que nos oponemos al nuevo orden mundial somos creyentes cristianos. Es decir, creemos en la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y desenmascara la obra de Satanás. Y entre esas profecías y entre esos textos sagrados, como lo son la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, existen muchísimas referencias a lo que hoy estamos viviendo, conocido como el gobierno mundial o el nuevo orden mundial. Obviamente yo estoy siendo absolutamente arbitrario y selectivo al elegir simplemente algunos puntos, pero la cantidad de referencias que hay es abrumadora. Podríamos estar con videos y videos solamente hablando de las referencias que hay en la Biblia acerca de lo que hoy estamos viviendo como globalización o el intento de unificación mundial llamado nuevo orden mundial, que tanto los presidentes y los estadistas repiten constantemente en sus discursos, que tenemos que ir hacia un nuevo orden mundial. Obviamente es un nuevo orden mundial basado en las premisas espirituales de los creyentes luciferinos, es decir, a los que creen que Lucifer es Dios, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con algunos puntos que son muy escuetos, muy escasos, pero que son concretos. Vamos a arrancar con el libro de Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 28, después que Dios crea todas las cosas, le dice al ser humano: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. En esta orden hay una orden de parte de Dios de dispersarse, de llenar la tierra, obviamente en un ambiente rural, en el contacto con la naturaleza. Sin embargo, nosotros vemos, después de la entrada del pecado, en Génesis 4, versículo 17, que Caín, el primer rebelde, el primer homicida, el primer ser humano, digamos, que se rebela abiertamente contra Dios, después de Adán, por supuesto, que mata a su hermano, es exiliado, es expulsado y él funda la primera ciudad. Acá tenemos ya una cuestión interesante. La Biblia presenta que la primera ciudad fue construida por el primer rebelde. Cuando Dios le mandó al ser humano a vivir en la naturaleza, a vivir en un ambiente rural, la Biblia nos dice que Caín fue el primer fundador de una ciudad. Luego de esto avanzamos en el Génesis, está el diluvio, y en Génesis 8:17, Dios le vuelve a decir a Noé y a los sobrevivientes del diluvio que fructifiquen y que llenen la tierra. Nuevamente, les dice que se dispersen en la tierra. Sin embargo, si vamos a Génesis capítulo 11, versículo 4, vemos allí que Nimrod, un bisnieto de Noé,
nuevamente vuelve a fundar una ciudad con una torre, que es la Torre de Babel, que no es ni más ni menos que la representación que vemos aquí de la pirámide o del billete del dólar, ¿sí? Que está relacionado con el nuevo orden mundial. Es una torre que iba a llegar hasta el cielo. Nuevamente vemos entonces en Génesis que Nimrod, otro rebelde, otra persona que se opuso a Dios, es el que fundó una ciudad. ¿Qué principio sacamos de esto? Que aquellos que se opongan al nuevo orden mundial o que quieran estar exentos de las influencias del gobierno mundial lo más posible y la mayor cantidad de tiempo posible, tienen que estar lo más posible fuera de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades son mecanismos de control, son mecanismos por los cuales a través de diferentes sistemas y engranajes se controla la población, ¿sí? Entonces acá tenemos un primer principio en el libro de Génesis. En el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 10 al 22, se nos habla acerca de la esclavitud del pueblo de Israel. Presten atención porque esto es absolutamente vigente para nuestros días. Dice las Escrituras que el pueblo hebreo, que estuvo cautivo en Egipto durante varios siglos, se había multiplicado de tal manera que los egipcios temieron que el pueblo de Israel se rebelara contra su gobierno, contra su opresión. Así que dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que controlar la población de los esclavos, porque si crecen en número va a ser difícil que podamos controlarlos. Entonces lo que hicieron fue llamar a las parteras y les dijeron que cuando naciera un niño varón lo mataran, y si nacía una niña mujer la dejaban con vida. Y las parteras, dice las Escrituras, que temieron a Jehová, temieron a Dios, y no quisieron hacer lo que les mandó el faraón. En esa época era arrojarlos al río Nilo. Sin embargo, fíjense qué vigente que está. Hoy en día es el aborto legal, es decir, controlar la población, reducir la población para que sea una población más fácil de controlar, para que la población no se levante en contra de los dominadores, que no se levante en contra de los opresores. Nuevamente vemos un principio. Primero, las grandes ciudades como mecanismos de control. Luego, la reducción de la población, también como un mecanismo de control de las masas. Mantener a la población en un cierto número. Este es el postulado, el santo y seña de muchos de la élite que gobierna el mundo. Y luego pasamos a Levítico capítulo 19. En el versículo 19 de ese capítulo, que habla acerca de leyes de santidad, sobre las cuales hay muchas y se podrían hablar horas y horas sobre cada una de estas leyes y la importancia que tienen para nosotros, tanto importancia espiritual en algunos casos como importancia práctica en otros. Una de estas leyes, en el versículo 19, Dios le manda al pueblo de Israel que cuando siembre, que no haga mezcla de semillas. Interesante, que no haga mezcla de semillas. Sin embargo, nosotros vemos que hoy en día hay un tema en boga en las cuestiones relacionadas con el control de la población y con el control de la salud de la población. Y eso tiene que ver con la mezcla de semillas, con la alteración genética de las semillas, que son los transgénicos. También el pasaje habla acerca de no ayuntar el ganado disparmente, es decir, no mezclar el ganado de diferentes especies. Y eso también se está modificando genéticamente. Se modifica genéticamente el ganado, se modifica genéticamente la semilla. ¿Para qué? Para modificarnos a nosotros genéticamente. Es la confusión, es la pérdida de identidad lo que caracteriza la naturaleza del esclavo moderno. Es decir, el esclavo moderno no tiene una identidad nacional, no tiene una identidad tribal, no tiene una identidad de pertenencia a un creador. Y ese pensamiento, esa idea de pertenencia, de identidad como seres humanos, con derechos únicos, inalienables, a la libertad de expresión, a la libertad de creencia, eso tiene que ser cercenado. ¿Por qué? Porque por medio del adoctrinamiento con las teorías de evolución, etcétera, etcétera, se nos ha metido en la cabeza de que las plantas, los animales y los seres humanos somos todos parientes. Por lo tanto, la mezcla entre estas cosas no infiere ningún pecado, no trae ninguna consecuencia a largo plazo. Sin embargo, la modificación de los alimentos, la modificación del grano y el patentamiento del grano es todo parte de una estrategia de control que ya estaba predicha en la ley de Moisés, en el libro de Levítico. Y en el versículo 31 se nos amonesta acerca de alejarnos del espiritismo y de la comunicación con muertos.
horas podríamos hablar aquí acerca del gran cartel publicitario del nuevo orden mundial, que es ni más ni menos que Hollywood, una agencia de adoctrinamiento espiritista para jóvenes y para adolescentes, para niños y para adultos también, por supuesto, donde constantemente se nos incita a familiarizarnos con los muertos y a recibir a los fantasmas y a recibir a los espíritus como si fueran seres amigables. Un tabú que tiene que ser descorrido para que la humanidad en el tiempo final tenga participación con los demonios, que no son ni más ni menos que demonios, espíritus de demonios, los que se aparecen como nuestros familiares fallecidos. Así que ahí tenemos otra advertencia en el libro de la ley muy vigente en nuestros días. Basta con ver un poco de las películas infantiles para notar la gran cantidad de adoctrinamiento espiritista que están recibiendo nuestros jóvenes y nuestros niños. Si vamos al libro de Números, capítulo 11, versículos del 4 al 34, ahí podría entrar lo que nosotros llamaríamos hoy el códex alimentario. Es decir, el quitar el alimento que Dios creó para el ser humano y reemplazarlo por los alimentos procesados, por los alimentos que Dios no creó para el ser humano. En esa porción de las Escrituras se nos habla del pueblo de Israel que estuvo peregrinando en el desierto durante 40 años y que Dios constantemente todos los días le daba el maná. El maná era un cereal que ellos podían cocinar y preparar y hacer panes con ellos. Pero llegó un momento en que ellos se cansaron de comer ese maná y extrañaban las ollas de Egipto, extrañaban ellos lo que comían siendo esclavos, donde comían pescado, donde comían ciertos condimentos, extrañaban la carne, ellos querían comer carne. Sin embargo, Dios se enojó con el pueblo, pero nuevamente dice que una multitud mixta, en el versículo 4 en especial, de Números 11, se menciona una multitud mixta que fueron los egipcios que salieron con el pueblo de Israel, empezaron a protestar que querían comer carne. Entonces todo el pueblo de Israel también protestó que quería comer carne, que estaban cansados de comer el maná, un alimento que se les daba bondadosamente cada mañana. Entonces Dios tuvo que hacer venir codornices para que ellos comieran, y dice las Escrituras al final del capítulo que cuando todavía estaban comiendo las codornices empezó una gran mortandad, enfermaron y murieron. Dios los quería preservar de la enfermedad dándoles el alimento ideal, y ellos rechazaron el alimento ideal por un alimento o por una cosa que no era un alimento, pero que ellos estaban habituados a comer. ¿Cómo un pueblo se va a oponer al gobierno mundial si come lo que el gobierno mundial le da para comer? Los alimentos procesados, y deja lo que Dios creó, que son los alimentos orgánicos, los alimentos saludables, los alimentos de origen vegetal, básicamente. ¿Sí? Así que ahí tenemos otro principio que tiene total vigencia hoy en día con respecto al gobierno mundial. Pueden googlearlo, Códex Alimentario, en YouTube, y les van a salir videos al respecto. Y por último, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14, hay un tema muy interesante que realmente tiene mucha tela para cortar, que tiene que ver con las indicaciones que Dios le dio al pueblo de Israel por si tenían un rey. No era la voluntad de Dios que Israel tuviera un rey, sin embargo ellos querían tener un rey como las demás naciones, así que Dios le dio instrucciones de cómo tenía que ser ese rey. Tenía que ser no un extranjero, tenía que ser de su propia nación, no tenía que volver a Egipto, es decir, no tenía que ir a pedirle ayuda al que lo había esclavizado. Fíjense, qué interesante concepto. ¿Cuántos países supuestamente soberanos, supuestamente autónomos, ¿sí? Independientes, cuántos países, entre comillas, independientes, van constantemente a pedirle ayuda al mismo organismo que los esclavizó durante décadas? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, la banca privada, Estados Unidos en definitiva, el poder económico angloamericano. Entonces, fíjense, Dios le dice a Israel que su rey no vuelva a Egipto a pedir ayuda ni a comprar caballos, que no tenga muchas mujeres extranjeras para que su corazón no se desvíe hacia otros dioses. Sin embargo, la gran mayoría de los reyes de Israel falló en esto. Dejaron la Biblia de lado. Aunque hoy los presidentes juran muchas veces sobre la Biblia, no creen en la Biblia. La gran mayoría son masones que rechazan la Biblia, que creen en Lucifer como si fuera Dios, que es el enemigo de Dios, y trabajan constantemente para endeudar a sus propios países, para hacerlos dependientes del imperio norteamericano o de la banca privada, en definitiva. Entonces tenemos aquí una amonestación acerca de los gobernantes, y también en Deuteronomio capítulo 18 versículos 9 y 10 se nos habla acerca de no consultar
con los muertos, de no consultar a los espíritus. Una nueva amonestación en contra del espiritismo, que es justamente una de las armas más importantes que se va a utilizar en el tiempo final, ya que una de las estrategias de Satanás va a ser unir las religiones bajo una sola bandera. Y una de las herramientas que se van a utilizar, ya que no se puede utilizar la Biblia, Satanás no puede utilizar la Biblia porque la Biblia lo denuncia a Satanás, descubre el velo de sus engaños. Por lo tanto, lo que hace Satanás es utilizar fenómenos sobrenaturales para tratar de convencer a las personas de que se alisten bajo la bandera del nuevo orden mundial, del gobierno mundial, cuyo principal gobernante no va a ser Dios, no van a ser los hombres, sino que va a ser el mismo Lucifer, el mismo Satanás. Así que acá tenemos algunos puntos. Fíjense, solamente hemos tocado algunos versículos, muy poquitos. Sin embargo, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, está lleno, plagado de referencias a la situación mundial que estamos viviendo hoy y nos previene de cómo mantenernos al margen, de cómo tener la paz en Cristo, de cómo no tener temor ante diferentes circunstancias y de cómo confiar en las promesas de Dios, que Él está por encima de los reyes, está por encima de los hombres, está por encima de Satanás y que va a ser el vencedor, y que el próximo gobierno mundial no va a ser el de Satanás, sino que va a ser el de Dios. Un reino sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento, conforme a lo que está prometido en la santa palabra de Dios. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a me gusta, dejen acá abajo todos sus comentarios, qué les parece esta relación que hay en la Biblia y el nuevo orden mundial. Compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video.